Centro Educativo Nipem Univeduca. Doctorado en Ciencias de la Educación, tercer semestre. Módulo: Pensamiento complejo. Semana 2. Fase aplicación del programa. Actividad 1. Principios de la complejidad y su relación con mi labor pedagógica. Presenta Félix Alejandro Sandoval Páez. Profesor: Doctora Patricia Serna González. ¿Qué es la educación holista? El enfoque holístico considera cada elemento de un campo como evento que refleja y contiene todas las dimensiones del campo. La expresividad metafórica del holograma es bien elocuente. Se trata, en definitiva, de que el todo y cada una de sus sinergias se encuentran estrechamente ligadas en un marco de constantes y paradójicas interacciones. Estamos persuadidos de que un enfoque holístico, participando de la virtud sistémica, puede servir de ayuda activa en la enseñanza de la complejidad desde los primeros años de la escolaridad. Podría decirse que educar, sobre todo en tiempos de cambio e incertidumbre, es procurar que los estudiantes vayan alcanzando una visión holística de la realidad, y para ello habrá que ofrecerles, naturalmente, los medios cognitivos, afectivos y conductuales que implica esa visión global y compleja. Se trata, en definitiva, de ofrecerle adecuados soportes en su particular o intransferible construcción e interpretación del mundo. Ahora bien, el proceso no puede ser o suponer sobrecarga de información. El proceso de generar orden en la información acerca del mundo ha de ser un camino no solo de complicación. La línea de avance, en el sentido holístico, exige mayores dosis de equilibrio entre tres clases de aprendizaje. Uno que podemos llamar de flujo informativo en una única dirección, otro de transacción, que aunque más interactivo, corre el riesgo de hipertrofiar el desarrollo cognitivo y la resolución de problemas, y uno llamado transformacional, en el que el centro no es solo el desarrollo intelectual, sino también el desarrollo emocional, estético, moral, etc. Finalmente, además de equilibrio e inclusión, hemos de buscar conexión. Es así como puede expresar la escuela del aprendizaje holístico. El niño conecta en su ambiente de modo que el aprendizaje deviene integrado. La virtualidad de la conexión apunta a la relacionabilidad de temas y materias, que se da en diferentes niveles. Un docente puede unir sin problemas una novela a su periodo histórico, incluso integrar materias en torno a temas principales. La educación holista precisa plantear otro modo de entender la construcción de los sujetos en su mundo, integrando las dimensiones del conocimiento y proyectándolas desde la totalidad del ser humano que aprende, cognitiva y afectivamente hablando. Por ello, la educación debe contar con resortes epistemológicamente precisos en esa dirección, depurando sus enfoques explicativos y abriendo nuevas vías al conocimiento. Análisis de la relación que hay entre el pensamiento complejo, la pedagogía y la educación holista. Una de las funciones de la pedagogía en los momentos actuales debería ser la de buscar diferentes caminos que el sujeto educable pueda encontrarse con los otros. Búsqueda tendrá como característica la libertad y permitir un trasegar fluido
y líquido del mundo en la vida. El concepto y las prácticas de la educación adquieren matices afectivos y emotivos simbólicos, que generan posibilidades concretas de reconstruir el sujeto desde y en su historia, como una realidad emergente que se va autoconfigurando en sí misma, en la medida que establece relaciones de diálogo transpersonal, pluriperspectivo y multidimensional con los semejantes. La perspectiva compleja, vista a la luz de la educación y de la pedagogía en el contexto de la nueva ciencia, resignifica el valor de las disciplinas, establece una necesidad de producir entre esos diálogos ligazones y articulaciones sin las cuales no es posible acceder a un entendimiento claro de sus propósitos y desarrollos. La verdadera racionalidad, desde una perspectiva holista, deberá ser abierta, multi, inter, transdisciplinar y vinculatoria con la naturaleza, con un continuo diálogo y contraste con la realidad, en la que el pensamiento del individuo transite en un ir y venir incesante entre la instancia lógica y la instancia empírica, generando un continuo debate argumentado de ideas, aplicaciones en la realidad de su contexto y no la interiorización, propiedad y reproducción de un sistema de ideas. ¿Cuáles son los pilares de la educación y cómo se aplican en los procesos educativos de la institución donde laboras? Aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que el dominio de instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En este sentido, en preescolar se pretende que el alumno experimente más experiencias sobre los conocimientos previos que permitan dar sentido a las orientaciones que el docente habrá de proponer, dotando de significado a las experiencias que tendrá que vivenciar dentro de las sesiones, atendiendo mayormente a sus intereses y motivaciones, colocando al alumno como un partícipe activo de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a ser son en gran medida indisociables, pero lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional. ¿Cómo enseñar a un alumno a poner en práctica sus conocimientos y al mismo tiempo adoptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo cuya evolución no es totalmente previsible? En nivel preescolar se aplica este principio en torno a la resolución de problemas. Los problemas pueden presentársele como un reto que habrá de superar por medio de la puesta en práctica de lo aprendido en la escuela y recuperado de la puesta en práctica del día a día en los diferentes entornos en que se desenvuelve, y puede ser desde la realización de alguna acción motriz hasta la continua interacción con objetos y sujetos en diferentes situaciones facilitadas y propuestas no solo dentro y fuera de la escuela. A esta podemos vincularla con la adquisición de competencias. 3. Aprender a vivir juntos. Aprender a vivir con los demás. Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. La contención de conductas negativas como la agresión en el nivel preescolar es parte del día a día. En este nivel se debe fomentar en gran medida el desarrollo de la inteligencia emocional. El manejo de las emociones de una manera asertiva se irá dando a medida que el alumno se desarrolla y experimenta diferentes dinámicas en las que se permita experimentar situaciones en las que tengan que poner en práctica la negociación, generación de acuerdos, entre otras situaciones que les permita convivir de una manera sana.
Aprender a ser. Los seres humanos deben estar en condiciones, en particular, gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico, y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. En el nivel preescolar, como parte de su tarea, atiende a este principio de manera amplia, ya que al ser para la mayoría el primer contacto con un entorno diferente al hogar, habrá de sentar las bases para poder desempeñarse de manera cada vez más acertada, lo cual permitirá acceder con mayor éxito al nivel posterior como es la educación primaria. ¿Qué es el conectivismo? El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens, basada en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Este principio sienta las bases para un cambio de paradigma dentro de las instituciones educativas. Promueve nuevas formas de gestionar el conocimiento apoyado por las tecnologías, el cual corresponde al conjunto de procesos y sistemas que permiten que el intelectual aumente de forma significativa. ¿Cuáles son las aplicaciones del pensamiento complejo en la educación? El caso de la fragmentación, descontextualización de los saberes, no solo impide el desarrollo de un verdadero conocimiento científico, sino que ello produce, en el campo de la educación, consecuencias más dañinas aún. Para Morin, el debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento del sentido de la responsabilidad y de la solidaridad que los seres humanos tenemos para con nuestro entorno. Sometidas a este paradigma fragmentario y autoconsideradas como sujetos aislados, las personas no reflexionan sobre sus vínculos con los demás miembros de su comunidad, es decir, no reflexionan sobre su verdadera relevancia como partes de un sistema más general, como por ejemplo la sociedad, el planeta e incluso el universo en su totalidad, al cual se deben en tanto individuos. Este es un problema que trasciende a la realidad académica, permea nuestros actos sociales y deriva en consecuencias sumamente perjudiciales. El paradigma de la complejidad desde la educación es indispensable abordarlo y entenderlo, porque en el quehacer educativo no siempre está presente el conocimiento de la complejidad, de la integración de saberes y de las reacciones o efectos que se dan en la multidisciplinaridad, la transversalidad y la multidimensionalidad desde los distintos ámbitos. Por este motivo, dentro de esta situación, se hacen invisibles los conjuntos complejos de interacción entre las partes y el todo, partiendo del desafío educativo como una integración del conocimiento en cada una de las partes para una mejor comprensión de la globalidad educativa. Por lo tanto, el pensamiento complejo consiste en redimensionar el pensamiento humano, flexibilizar la mente a lo desconocido, a la incertidumbre, al caos. Sin embargo, esa nueva postura le permite en entornos educativos poder comprender los fenómenos sociales de una manera global, percibiendo su entorno y todo lo que a ellos circunda.